Imagina una fábrica capaz de transformar una flor frágil en miles de litros de aceite cristalino cada día. Ahora piensa en esto. Por cada tonelada de semillas de girasol, solo una fracción diminuta se convierte en aceite. Y aún así, la producción mundial supera millones de litros al año. Sí, escuchaste bien. Millones de litros al año. ¿Cómo algo tan pequeño y tan ligero puede impulsar una industria tan gigantesca? Hoy vas a descubrir la ingeniería oculta detrás de cada gota de aceite de girasol. Y antes de continuar, te damos la bienvenida al canal Fábricas y Hechos. Aquí abrimos las puertas de las industrias y mostramos lo que realmente sucede detrás de procesos que parecen simples, pero que esconden tecnologías fascinantes. Así que prepárate. Lo que estás a punto de ver transforma por completo la forma en que miramos algo tan cotidiano. Y antes de sumergirnos en este proceso impresionante, un dato curioso. En nuestro último episodio sobre el aceite de canola, mostramos cómo una semilla pequeña puede contener todo un universo de tecnología. Pero el girasol guarda secretos completamente distintos y mucho más sorprendentes. Desde la cosecha hasta los tanques de extracción, pasando por máquinas que trituran cientos de kilos por minuto, vas a ver por qué fabricar aceite es casi como tallar un cristal líquido. Así que prepárate, porque este video va a iluminar un proceso que jamás habrías imaginado. Y antes del siguiente paso, aprovecha para suscribirte aquí al canal Fábricas y Hechos. Y dime, ¿qué otro tipo de aceite que compramos en el supermercado crees que esconde el proceso más inesperado de todos? El aceite de girasol comienza mucho antes de la fábrica. Nace en el campo, en plantaciones que parecen mares amarillos balanceándose con el viento. Cada flor funciona como una pequeña central natural, produciendo semillas llenas de aceite, pero el camino hasta el grano perfecto es mucho más exigente de lo que la mayoría imagina. Para empezar, existe una gran diferencia entre el girasol cultivado para producir aceite y el que encuentras en bolsitas de semillas tostadas. Las variedades destinadas a la industria tienen menos cáscara, más núcleo y un contenido de aceite mucho mayor. Y esa diferencia genética ya cambia por completo el destino de la semilla dentro de la fábrica. El cultivo también sigue un calendario casi quirúrgico. Los agricultores monitorean el suelo, la temperatura e incluso la dirección del viento para decidir el momento ideal de sembrar. El girasol necesita abundante luz, humedad moderada y un suelo capaz de drenar bien sin secarse demasiado rápido. Todo esto garantiza un grano más cargado, con alto rendimiento en el momento de la extracción. Y hay más. Cuando es joven, el girasol gira a lo largo del día siguiendo al sol. De ahí su nombre, lo que le permite absorber energía de forma impresionante y generar semillas más uniformes. Poca gente sabe que este comportamiento, llamado heliotropismo, influye directamente en la calidad de la cosecha. Cuando llega el momento adecuado, enormes cosechadoras entran en acción. Cortan las cabezas secas de las flores y separan las semillas en un movimiento continuo. Es casi hipnótico. Toneladas de semillas liberándose cada minuto, cayendo en grandes compartimentos metálicos. Desde allí, camiones transportan todo hasta centros de preprocesamiento, donde la semilla inicia su verdadera travesía industrial. Pero antes de que cualquier máquina gigantesca triture o prense el girasol, es necesario limpiar, secar y seleccionar cada pequeño grano. La primera etapa es la limpieza. Corrientes de aire, tamices vibratorios e imanes industriales eliminan hojas, trozos de tallo, polvo e incluso pequeños fragmentos metálicos que pudieron haber llegado desde la propia cosecha. Luego llega el secado. Las semillas llegan con niveles de humedad variables, y eso es un problema. Si están demasiado húmedas, pueden enmohecerse. Si están demasiado secas, se rompen con facilidad y reducen el rendimiento.
Por eso pasan por grandes túneles calentados que reducen la humedad a niveles específicos. Es como preparar la materia prima para un proceso delicado. El equilibrio del agua dentro de cada semilla influye directamente en la cantidad de aceite que se podrá extraer. Cuando las semillas comienzan a alcanzar el estándar ideal, entran en una etapa impresionante, la selección por densidad. Aquí, máquinas con flujos de aire controlados hacen que las semillas ligeras floten, mientras que las más pesadas continúan su camino. Las ligeras, generalmente vacías o poco nutritivas, se descartan. Las más pesadas, verdaderos tanques naturales de aceite, avanzan hacia la siguiente fase. Es una clasificación tan precisa que muchas fábricas pueden prever cuánto aceite se extraerá incluso antes de iniciar el triturado. Este proceso elimina un mito común. Mucha gente cree que todas las semillas de girasol son iguales. En realidad, dentro de una cosecha completa, solo una parte termina convirtiéndose en aceite de alta calidad. El resto se destina a alimento animal, biomasa o subproductos industriales. Y este control riguroso es esencial porque la fábrica necesita semillas consistentes para mantener un rendimiento estable. Si un lote llega con demasiada variación, todo el proceso, temperatura, presión, velocidad de las prensas, debe recalibrarse. Después de pasar por toda esta selección natural, las semillas se almacenan en silos gigantes, donde esperan el momento de entrar en el corazón de la fábrica. Y aquí surge una curiosidad. Incluso después de limpias y clasificadas, las semillas siguen liberando calor internamente debido a la actividad biológica residual. Por eso ventiladores industriales funcionan todo el tiempo para evitar que grandes volúmenes se calienten demasiado y pierdan calidad antes del prensado. Es un detalle que pasa desapercibido, pero que decide si el aceite final será claro y puro o oscuro y con sabor desagradable. En cada etapa de este proceso inicial, la semilla se acerca más a liberar su aceite. Ahora está limpia, seca, separada por densidad y almacenada en condiciones ideales. El siguiente paso es brutal y fascinante: transformar granos duros en una masa caliente y aceitosa, lista para ser prensada. Pero antes de entrar en la zona de trituración, déjame preguntarte algo. ¿Imaginabas que existían tantas etapas incluso antes de que comenzara la extracción? Acompáñame, porque lo que viene ahora revela el momento más dramático de la producción, donde máquinas colosales literalmente exprimen millones de semillas en busca de cada gota posible. Ahora entramos en el corazón de la fábrica, donde la semilla de girasol deja de ser solo un grano duro y comienza a convertirse en aceite. Es aquí donde máquinas enormes, ruidosas y precisas, trabajan como verdaderos molinos de energía, transformando toneladas de semillas en una pasta caliente y brillante. Todo comienza con la trituración inicial. Rodillos de acero comprimen cada semilla hasta romperla por completo. El objetivo todavía no es extraer el aceite, sino abrir camino para que el calor y la presión actúen de manera mucho más eficiente. Después de esta trituración primaria llega la etapa que muchos consideran el bautismo de la materia prima, la cocción. Grandes cilindros calentados, llamados acondicionadores, giran continuamente mientras las semillas molidas pasan por su interior. La temperatura aumenta de forma controlada para romper las estructuras internas de la semilla y liberar el aceite que permanece atrapado allí. Y aquí aparece un detalle casi poético. Cuanto más uniforme es la temperatura dentro de ese cilindro, más claro y puro será el aceite final. Es un factor tan importante que sensores supervisan cada variación segundo a segundo. Cuando la masa está caliente y homogénea, avanza hacia la estrella de la fábrica, la prensa continua. Imagina un tornillo metálico gigante girando dentro de un tubo estrecho. A medida que la masa avanza, el espacio se reduce y la presión aumenta hasta niveles impresionantes. ¿El resultado? El aceite comienza a escurrirse por pequeñas aberturas mientras el residuo sólido, la conocida harina de girasol, es empujado hacia afuera. Esta harina, por cierto, tiene un alto valor nutritivo y se utiliza como alimento para animales.
Nada se desperdicia. Y hay otro detalle interesante. Algunas prensas pueden extraer hasta el 70% del aceite total solo en esta primera etapa mecánica. Pero aún no termina. Incluso después del prensado, una parte considerable del aceite permanece atrapada en la harina, y es ahí donde entra el proceso químico. Sencillo de explicar, pero impresionante de observar. Las fábricas utilizan un solvente llamado hexano, capaz de extraer el aceite restante de las fibras. Todo ocurre en grandes sistemas cerrados, donde la harina es bañada con el solvente. Luego, esta mezcla pasa por una etapa de evaporación que separa el hexano del aceite puro. Es tan eficiente que el rendimiento total puede alcanzar un impresionante 98%. Y si te preguntas por qué el aceite de girasol no sale con olor fuerte ni color oscuro, la respuesta está en una etapa llamada desgomado. Aquí, el aceite crudo se calienta y se mezcla con agua para separar las gomas naturales que enturbian el líquido. En ese momento, el aceite empieza a adquirir ese tono dorado que reconoces en el supermercado. Todo este proceso se monitorea en tiempo real mediante sensores y paneles digitales. Cualquier variación de presión, temperatura o fluidez puede indicar que algo no funciona como debería. En algunas fábricas, los operadores incluso logran detectar problemas solo escuchando la vibración de la prensa, una especie de oído industrial entrenado durante años. Ahora cuéntame algo. ¿Qué parte de todo este proceso te sorprendió más hasta ahora? Aprovecha y deja tu opinión en los comentarios. Y ya que estás, dime también desde qué ciudad o país estás viendo este video. Eso ayuda muchísimo a Fábricas y Hechos a entender hasta dónde está llegando nuestro contenido. Y ahora, entremos en el refinado, donde el aceite crudo adquiere color, aroma y una pureza impecable antes de llegar a la botella que tienes en tu cocina. El aceite que sale de la etapa de extracción aún está lejos de ese líquido dorado y transparente que ves en la estantería. Llega al área de refinado cargado de impurezas microscópicas, partículas sólidas, pigmentos naturales e incluso olores provenientes del prensado. Es aquí donde la fábrica entra en modo de precisión máxima, casi como si estuviera puliendo un metal precioso. Tanques gigantes, tuberías relucientes y controles digitales crean un entorno donde cada mililitro de aceite se purifica con una eficiencia casi quirúrgica. La primera etapa de este pulido industrial es la neutralización. El aceite crudo contiene ácidos grasos libres que pueden dejar un sabor desagradable o acortar su vida útil. Por eso se mezcla con una solución alcalina suave que reacciona con esos ácidos y forma pequeñas partículas sólidas. Estas partículas se eliminan mediante centrifugación, dejando el aceite más estable y con un sabor mucho más agradable. Es un proceso que parece sencillo, pero exige total precisión. Si la cantidad de reactivo se excede, el aceite pierde rendimiento. Si falta, el sabor final se ve afectado. Después llega el blanqueo, una de las fases más visualmente impactantes de la línea de producción. El aceite pasa por grandes tanques llenos de un tipo especial de arcilla activada, capaz de capturar pigmentos oscuros, rastros de metales y olores indeseados. Es casi como si la arcilla funcionara como un filtro mineral gigantesco. Cuando todo atraviesa el sistema de filtrado, el aceite sale con un color dorado mucho más uniforme. De hecho, hay una curiosidad sorprendente. Incluso si el aceite parece transparente dentro del tanque, su color real solo se percibe cuando se ilumina en capas muy finas. Por eso los laboratorios utilizan tubos estrechos para evaluar su tonalidad. Y entonces llegamos a la etapa que define el aroma neutro tan característico del aceite de girasol, la desodorización. Aquí el aceite se calienta a temperaturas extremadamente altas, mientras un flujo de vapor arrastra los compuestos volátiles responsables de olores y sabores intensos. Es un momento crítico, porque el exceso de calor puede oxidar el aceite. Por eso toda esta operación ocurre en cámaras al vacío.
un entorno controlado que permite altas temperaturas sin comprometer la calidad. El resultado es un líquido puro, estable y de sabor neutro, perfecto para freír o para uso culinario en general. Con el aceite ya refinado, la fábrica avanza hacia la fase más hipnótica de toda la producción, el envasado. Líneas robotizadas transforman botellas vacías en filas perfectamente alineadas que avanzan como si marcharan. Sensores detectan cualquier botella deformada y la retiran automáticamente del flujo. El aceite cae con precisión milimétrica en cada envase, mientras las tapas se enroscan a gran velocidad. Las fábricas modernas pueden envasar cientos de botellas por minuto, y lo que parece caos para quien lo ve por primera vez es, en realidad, un ballet industrial perfectamente coordinado. Y ya que la línea de producción está a un ritmo impresionante, échale un vistazo aquí abajo y deja tu like. Así ayudas a Fábricas y Hechos a llegar a más curiosos que disfrutan descubrir cómo funciona realmente el mundo detrás de las máquinas. Y ahora que tenemos el aceite dorado, limpio y embotellado, aún queda un último paso esencial antes de que llegue hasta tu casa: la distribución, llena de curiosidades e impactos globales. Con el aceite refinado, embotellado y listo para el consumo, comienza un recorrido tan complejo como las propias etapas dentro de la fábrica. La distribución del aceite de girasol moviliza una gigantesca red de camiones, centros logísticos, buques de carga y plazos ajustados. Cada botella debe mantener su integridad desde el envasado hasta la estantería. Y aunque parece simple, detrás hay una ingeniería logística sorprendente. Las fábricas trabajan con sistemas que monitorean la temperatura, la humedad e incluso las vibraciones durante el transporte, porque cualquier cambio brusco puede comprometer lotes enteros. Una curiosidad poco conocida es que el aceite de girasol es tan valorado que algunos países consideran su logística como parte estratégica de la economía nacional. En ciertas regiones de Europa del Este, por ejemplo, el girasol tiene el mismo peso comercial que granos como el trigo y el maíz. En otros países, la exportación de la harina, ese residuo sólido que queda tras la extracción, representa uno de los principales insumos para la alimentación animal. Es decir, prácticamente todo del girasol se transforma en un producto útil, reforzando su papel económico en el mundo. Y no termina ahí. El aceite de girasol también tiene importancia ambiental. Sus semillas y residuos se utilizan ampliamente en la producción de biodiesel, sirviendo como alternativa para reducir el uso de combustibles fósiles. En algunas fábricas, calderas modernas queman la propia cáscara del girasol para generar energía térmica, creando un ciclo sostenible que alimenta gran parte de la producción. Es la idea de economía circular funcionando en la práctica. Un subproducto alimentando el mismo proceso que lo creó. Otro dato sorprendente es que el aceite de girasol puede contar historias sobre el suelo donde fue producido. Investigadores pueden identificar rastros químicos específicos que revelan características del clima e incluso la fertilidad de determinadas regiones. Esto hace que algunos aceites premium tengan certificaciones de origen, similares a las que existen en vinos y cafés especiales. No es solo alimento, es ciencia, geografía y tecnología embotelladas en un producto cotidiano. Y después de todo este viaje, del campo al laboratorio, de la trituración al envasado, llegamos al momento final. El aceite llega a las estanterías de supermercados, tiendas, cocinas industriales y hogares alrededor del mundo. Es un ciclo enorme, muchas veces invisible, pero que sostiene una parte esencial de nuestra alimentación moderna.
Y ahora que conoces este proceso por dentro, tal vez nunca vuelvas a mirar una botella de aceite de la misma manera. Antes de terminar, quiero saber, ¿cuál fue la parte más inesperada de este recorrido para ti? Cuéntamelo aquí en los comentarios y dime qué fue lo que más te sorprendió. Y claro, si aún no estás suscrito a Fábricas y Hechos, aprovecha ahora para unirte al canal y seguir explorando el universo oculto de las industrias. Vienen muchas cosas que no querrás perderte. Y si crees que ya lo has visto todo, entonces no imaginas la fábrica que mostramos en nuestro último episodio. Ya está apareciendo en tu pantalla. Haz clic y ven conmigo a descubrir otro secreto oculto aquí en Fábricas y Hechos. Un gran abrazo. Te espero allí.